Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque ha encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, vivimos en un tiempo que por diferentes responsabilidades, factores y discursos se vuelve tanto en nuestro país desde hace unos cuantos años como en nuestro vecino del norte y en todas partes del mundo, para ser breves. Estamos entrando en una época de polarización que ojalá fuera solo política. Y digo que ojalá fuera solo política porque pues el hecho de que haya polarización en el ámbito de la política humana significa que hay de fondo una polarización ideológica que es mucho más difícil de abordar. Una polarización que ha costado gobiernos, que hasta cierto punto es intrascendente, pero que sobre todo, hermanos, cuesta vidas, cuesta el avance que la iglesia tiene, que la verdad de Dios logra, y que, hermanos, ojalá nos llevara a buen término, pero no lo hace así de ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la polarización genera extremismo y el extremismo genera muerte. Y lo peor de todo, hermanos, es que muchas veces, tanto de un lado como de otro, de cualquiera sea el espectro ideológico o político, el error central está en pensar que el mal se encuentra del otro lado y que la justicia se encuentra en manos propias. Cuando, hermanos, incluso nosotros, que como un servidor deberíamos decirnos con orgullo, como nos llaman ahora de la extrema derecha, ultraconservadores, debemos reconocer delante de nuestro Dios y con humildad que nosotros no tenemos la verdad, ni asumimos ni deberíamos mostrar como si la tuviéramos, sino por el contrario, nuestra perspectiva y nuestro discurso debería ser que la verdad es la verdad de Dios. Y Él es el que la sostiene, Él es el que la expande y Él es el que la dirige en nuestro tiempo. Al grado de que sea esta verdad y no nuestro discurso y no nuestra postura la que prevalezca para siempre, porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y hermanos, atribuir la verdad de Dios al autor de ella, que es nuestro Dios, no solamente nos pone en nuestro lugar, como no los buenos de la historia, como no los santos y los justos de la discusión, sino que también nos quita de los hombros la carga de llevarla y anunciarla y sostenerla. Porque, hermanos, independientemente de lo bien que estuviéramos, de lo correctos que nuestras palabras fueran, lo acertadas que fueran nuestros argumentos, si de nosotros dependiera su veracidad y su asertividad,
hermanos, esa verdad pues no prevalecería para siempre. Y hermanos, yo creo que nos queda claro en un verdadero conservadurismo cristiano que de todos los pecadores que hay en el mundo, como dice San Pablo, nosotros somos los primeros. No porque, como algunos se defenderían, nosotros seamos más malos que los malos. No, hermanos, no es eso. Digo, de hecho, ni siquiera deberíamos ser más malos que los malos, ¿verdad? Sino que la razón de que nosotros nos llamemos y nos entendamos a nosotros mismos como los pecadores número uno, como los primeros pecadores, es porque somos los primeros en reconocerlo y en tenerlo claramente presentado delante de nuestros ojos. Porque ese es el propósito y esa es la naturaleza de nuestra relación con nuestro Dios. Empezamos reconociendo que Él es Dios y que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, que es Cristo el Señor. De manera que queda necesaria y queda evidente la confesión que debemos hacer nosotros como ultraconservadores, de que somos nosotros los primeros pecadores de entre los hombres, los primeros que estamos mal, los primeros que estamos equivocados. No sea, hermanos, que como digo y como hemos estado viendo en este tiempo, comencemos a dividir el mundo entre buenos y malos, entre justos e injustos. Comencemos a dividir el mundo entre santos y no santos, porque buena falta nos haría entonces que el Señor Jesús nos dijera, ¿por qué me llamas santo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas justo si no hay uno, si no hay nadie bueno sino uno, que es Dios? Y hermanos, hablando filosófica y antropológicamente hablando, qué necesario es entender que la maldad humana no es propia de etnias, no es propia de discursos políticos, no es propia de las alas políticas, no es propia de géneros, no es propia de épocas. La maldad es humana. Y en consecuencia, para hablar de justos e injustos, buenos y malos, errados y ciertos, tendríamos que ser muy ingenuos para no sabernos y no incluirnos nosotros forzosamente entre los que están mal. Y hermanos, vean cómo la polarización humana por esta falsa justicia que nos atribuimos, la vemos desde el pasaje de hoy, hace 2000 años, en San Lucas 15, los versículos del 1 al 10. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y unos dirán, obviamente estamos hablando de los conservadores juzgando a los progresistas. Pues en este tiempo, hermanos, no es así. En esta década, en este lustro que estamos, más bien yo lo leería al revés. ¿Cómo es que una universidad acepta a ese ponente ultraconservador, fascista y discriminador, violentador? Como les garantizo que en algún momento me van a llamar a mí. Los que hace 10 años eran los criticones conservadores, hoy son los liberales. Y al final de cuentas, pues nada más le dimos la vuelta, pero la situación es la misma. Justos, llamándose justos en referencia o en respectiva a los injustos, a los pecadores. Dicen los fariseos, este a los pecadores recibe y con ellos
come. Sin embargo, vean lo que dice el Señor en el versículo 7 al final de su parábola, que nosotros conocemos muy bien. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y hermanos, cuando hablando desde nuestro lado de la historia, ¿no? Cuando en el movimiento ultraconservador verdadero, que es el que simplemente pone en acción las verdades de la palabra de Dios, no posiciones políticas u opiniones retrógradas, sino la verdad de Dios, sí estamos hablando de una proclamación de la verdad. Sí estamos haciendo lo que todo mundo hace, pero que aparentemente no están dispuestos a reconocer, que es avanzar la verdad por encima de la falsedad. A mí me sorprende mucho y hasta risa nerviosa da lo que todo mundo siempre ha dicho. ¿Cómo es posible que si un movimiento lo que enfatiza es la relatividad de la verdad, la relatividad de la justicia, la personalización de la verdad y de la justicia, a gusto propio, se ofende de que hay personas que dicen sostener verdad? Si el solo hecho de decir que la verdad es relativa, que los intereses y los gustos y las opiniones son validísimas, dependiendo a quién le pregunten por qué se enojan cuando alguien más hace lo mismo. Es que la verdad es relativa, la verdad es a quien le preguntes, la verdad y la justicia es lo que cada quien entienda. ¿Eso es verdad? Sí es verdad. Ah, entonces probaste mi punto de que no es así. Ese es un argumento de esencialismo de filosofía, hermanos. No puedes afirmar que la verdad es relativa porque lo que estás haciendo es hacer una verdad absoluta. Esa es la carencia intelectual de la filosofía moderna, pero bueno, esas son otras historias, ¿no? De cualquier manera, hermanos, lo que el movimiento conservador verdadero, cristiano, que no puede haber otro, que lo único que hace es transportar la verdad de las escrituras al ámbito humano, debe hacerlo, hermanos, no solo con el contenido de la verdad que se afirma, la protección de la vida, la universalidad y absolutez de la verdad, la protección de la dignidad humana, que son verdades bíblicas y en consecuencia verdades eternas y universales, sino también debe hacerlo, hermanos, compartiendo y transportando el espíritu de la Escritura y la forma en la que la Escritura nos ordena y nos llama a esparcir la verdad, como es justamente lo que estamos viendo en este pasaje, hermanos. Porque les puedo garantizar, hermanos, que según la ley de Moisés, lo que los fariseos están notando del Señor Jesús es correcto. ¿Cómo es posible que se junta con inmundos de corazón, que se está profanando a sí mismo como rabí entre la inmundicia humana? Y eso, hermanos, lo dice la palabra de Dios, pues porque por alguna razón estaban los principios de pureza de los sacerdotes. Y no obstante, hermanos, ese no es el espíritu de la ley de Dios. Sí es la letra, pero no el espíritu de la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y estoy diciendo, hermanos, que si un movimiento conservador va a expandir la verdad de Dios y en consecuencia la verdad absoluta, también lo debe hacer desde el corazón de la verdad de Dios, que es presentar la verdad de Dios sin miedo al rechazo, sin miedo a la contradicción, pero no por ganar. Pero no por ganar el título o el honor de ser el bueno de la historia, sino por si acaso esa verdad mueve el corazón de la persona y lo hace buscar a Dios. Esa es la esencia de la verdad de Dios. Y hermanos, nosotros no hemos visto una manifestación más trascendental, gloriosa y sin embargo terrenal
y observable que fue la encarnación del Hijo de Dios. Aquella palabra verdad haciéndose carne y habitando entre nosotros. Y hermanos, ustedes no me dejarán mentir que la razón por la que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros no fue para demostrarnos que sí existe, mira, sí existo, aquí estoy, quedaste mal tú, yo gané. Eso no es ni por nada, hermanos, cercano al propósito de la encarnación de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios que nació de un vientre. ¿Cuál fue el punto, hermanos, de que nuestro Dios expresase su verdad? Inamovible, eterna y universal, no para que quedáramos mal, sino para nuestra salvación. Y como dice el credo y que estaremos viendo en unas semanas en la escuela dominical, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. Y no nada más descendió, sino que encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, dice el credo niceno. Y hermanos, el propósito de salvación que tiene la verdad de Dios es el que hace y el que requiere de nosotros, hermanos, llevar la verdad de Dios hasta el final de sus conclusiones lógicas, que es la salvación y la vida eterna de las personas. Porque si nuestro propósito como apologistas, como cristianos, como predicadores, como simplemente creyentes, viviendo la verdad de Dios afuera, es simplemente mostrar que los otros están mal y nosotros estamos bien, ni estamos bien, porque quien está bien es nuestro Dios, ni es ese el propósito y el fin último de la verdad de Dios, que es la salvación del mundo. Y si solo me contento con ganar el argumento, que se hace facilísimo, Eso se hace, miren, con un buen cerebro y argumentos básicos, ganas el argumento filosófico, eso se logra sin problema. Pero si ese es tu objetivo, si tu objetivo es ganarle al otro, ese no es el propósito de la voluntad de Dios ni de su verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor Jesús no pudo haber, como cuando dijo a San Pedro, que vinieran ángeles y que destrozaran a Satanás de una vez y de paso al imperio romano y de paso a los fariseos y todos los que estaban mal? Y no lo hizo porque el punto no era mostrar quién está bien y quién está mal, eso queda evidente. El punto es que esa verdad, a través de su correcta predicación y proclamación, traiga la salvación de las personas. Hermanos, ese es el problema del legalismo. Ese es el problema de entender a nuestro Dios solo a través de la ley. Porque la ley de Dios, hermanos, nos deja claro y sin discusión que Él está bien y nosotros estamos mal. Y no obstante, hermanos, por eso el Señor envió a su Hijo unigénito para que viniera y cumpliera la ley, que era lo más fácil, y trascendiera el propósito de la voluntad de Dios, que era nuestra salvación. Y hermanos, lo más hermoso de tener esto en cuenta es cuando por la gracia de Dios y por lo que hemos estado diciendo nos damos cuenta que si alguien está mal en este mundo polarizado, el primero eres tú. Y tanto necesita de un Salvador el que está más allá en el otro lado del espectro ideológico y político, también lo necesitas tú igual, porque es todo o nada. Y a menos que estés dispuesto a llevar el peso de tus hombros de la perfección que dices tener, y a menos que estés dispuesto de llevar sobre tu frente la justicia que dices tener, y no equivocarte jamás en tu vida ni volverte jamás un incoherente, más te vale, hermanos, si este es el propósito, de que haya un Dios que no se contente con demostrarnos quién está bien y qué está mal, quién gana el argumento y quién lo pierde, sino de que a través de esa proclamación de verdad traer salvación a nuestras vidas.
Porque hermanos, lo que los fariseos no se dan cuenta y los otros publicanos y pecadores se dieron cuenta es que sin importar cuánto tiempo había pasado en sus vidas, la verdad de Dios seguía estando a su alcance. Y cuando nosotros lo entendemos de esta manera, hermanos, la parábola de la oveja perdida, qué hermoso es darnos cuenta que independientemente de lo perdida que hubiera estado la ovejita, de lo segura que estuvieran las 99 en su casa, de lo profundo que hubiera estado el peñasco donde cayera la oveja, o de lo peligroso que estuviera el campo en donde se encontraba, la verdad de Dios y su salvación no estaba demasiado lejos y estaba disponible. Tan disponible y tan cercana estaba para esa oveja que el Señor la encontró de inmediato y la llevó gozoso en sus hombros. Y hermanos, el reconocer que estamos mal, que somos los primeros de entre todos los pecadores, es reconocer que somos los que estamos igualmente más cerca del Señor. Y sin importar lo lejanos que estemos, sin importar lo perdidos que nos encontremos, lo mucho que nos hayamos alejado, lo mucho que nos hayamos extraviado, la verdad de Dios permanece independientemente de que te pierdas o no. Independientemente de que le atines o no, el Señor está buscándote y el Señor está esperándote. Y eso, hermanos, no nada más, decía yo, nos pone en nuestro lugar como pecadores, sino que también quita de nuestros hombros el peso de ser perfectos y nos da la libertad de poder descansar en el único que es bueno, en el único que es justo, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad permanece para siempre. Gracias, Padre, porque nos enseñas llevar tu palabra y tu verdad hasta el final. Llevar, Señor, el propósito de la ley, el propósito de la justicia, el propósito del evangelio hasta su conclusión lógica última, Señor, que es la salvación de las personas. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu verdad, a permanecer firmes en el pensamiento y en la filosofía cristiana, Señor, que nos has dado, pero, Señor, a hacerlo para ser libres y para salvar al mundo perdido. Padre, ayúdanos a no buscar victoria, ayúdanos a no buscar ganancia, a no, Señor, buscar conquistar a otros, Señor, sino solamente anunciar tu palabra por el fin último, que es la salvación de las personas. Ayúdanos, Padre, a sabernos perdidos y a sabernos encontrados en Cristo Jesús, Señor. Entonces te lo pedimos en su nombre. Amén.